Un despierto, desde la perspectiva de una sociedad codiciosa, puede parecer una persona pobre. Pobre no en el sentido convencional de la palabra, sino en un nivel mucho más profundo, más auténtico, más esencial. Su pobreza es tal que ni siquiera posee un ego, y al no tener ego, se convierte en un completo nadie. Pero este nadie no es la vacuidad desesperada que la sociedad teme, sino una liberación total de las ataduras del yo construido, de esa estructura ilusoria que nos hace pensar que somos algo separado, algo especial. Así se transforma en un don nadie, un verdadero don nadie. Esa expresión que solemos repetir sin pensar, nadie es perfecto en su sentido más profundo, no es una frase condescendiente, es una gran verdad. Nadie es perfecto porque nadie, en el sentido del ego, puede alcanzar la perfección. La perfección no tiene que ver con la acumulación de virtudes, con ser impecable en lo que haces o en cómo te presentas al mundo. La perfección está en la ausencia de ego, en ese estado puro donde el individuo ha dejado de existir como tal, donde lo único que queda es el flujo natural de la vida, sin resistencia, sin lucha, sin una necesidad constante de validación. Este es el verdadero significado de ser pobre de espíritu. No es que esta persona no posea cosas materiales, sino que no posee nada del ego. Y cuando hablamos de ser pobre de espíritu, no nos referimos a una pobreza que te obliga a renunciar a las cosas del mundo. La pobreza de espíritu no tiene que ver con rechazar lo material, con andar por la vida sin posesiones para demostrar a otros lo humilde que eres. Eso es simplemente una postura externa, una fachada para que los demás te perciban como virtuoso, como alguien moralmente superior. Pero esa es una falsa humildad. La verdadera humildad no se muestra, no se expone como una cualidad que otros deban notar. La verdadera humildad surge de la comprensión profunda de la realidad. No es algo que puedas aprender en libros ni practicar como una disciplina, porque no es una habilidad que se perfecciona. Es un estado natural que florece cuando te das cuenta de que el ego no es necesario para vivir en plenitud. Cuando ves, realmente ves, la belleza de esta realidad, cuando la comprendes desde el corazón, la humildad nace por sí sola. Y es ahí cuando te das cuenta de que no hay nada que demostrar. No necesitas ser humilde porque la humildad ya es parte de ti, porque ya no hay un yo que deba ser reconocido o valorado. La codicia, el deseo de más, la ambición desmedida son características del ego. El ego siempre quiere más reconocimiento, más poder, más posesiones. El ego nunca está satisfecho. Incluso aquellos que dicen ser humildes, que renuncian a lo material, lo hacen a menudo con el ego todavía en juego, solo que el juego ha cambiado. Ahora buscan el reconocimiento de los demás por su virtud, por su renuncia. Pero esa no es la verdadera humildad, es simplemente otra forma de alimentar el ego, solo que disfrazada de virtud. El despierto, en cambio, no necesita renunciar a nada, porque para él, las cosas del mundo no tienen el mismo valor que para el ego. Puede poseer cosas, pero esas cosas no lo poseen a él. No hay apego, no hay necesidad de identificarse con lo que tiene o con lo que hace. Simplemente vive en plena libertad. Y esta libertad no es algo que se obtenga con esfuerzo o disciplina, sino que surge naturalmente de la comprensión de que todo es parte de un flujo más grande, de una realidad que va mucho más allá de lo que el ego puede concebir. Esta comprensión es, en última instancia, amar. Amar no es una emoción, no es un sentimiento pasajero. Amar es ver. Ver la realidad tal como es, sin las distorsiones del ego, sin los filtros de los deseos y los miedos. Cuando ves con claridad, cuando no hay ego que interfiera, amas naturalmente. Y este amor no es un amor dirigido, no es un amor que busca algo a cambio. Es un amor incondicional que fluye hacia todo lo que existe, porque en el fondo todo es parte de lo mismo. No hay separación, no hay distinción entre lo que es digno de amor y lo que no lo es. Todo es uno, y ese uno es amor. El ego, en su naturaleza, siempre busca dividir, siempre busca separar. Quiere distinguir entre lo que es mío y lo que es tuyo, entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es aceptable y lo que no lo es. Pero cuando el ego desaparece, cuando ya no hay un yo que necesite defenderse o afirmarse, todas esas divisiones se disuelven. Solo queda la unidad, la totalidad. Y en esa totalidad, el amor es lo único que existe. Alguien que ha alcanzado este estado de comprensión, alguien que ha despertado a la verdadera naturaleza de la realidad, no vive en función de lo que otros piensen o esperen de él. No busca la aprobación de la sociedad ni necesita seguir sus normas, simplemente es. Y en su ser hay una paz profunda.
una quietud que no puede ser alterada por las circunstancias externas. Esta paz no depende de tener o no tener cosas, de ser reconocido o ignorado, de ser admirado o criticado. Es una paz que surge de estar completamente alineado con la realidad, de estar en sintonía con el flujo natural de la vida. Esa es la verdadera libertad, no la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de no estar atado a nada, de no depender de nada para ser feliz. Es una libertad que va mucho más allá de las circunstancias externas, porque no depende de lo que suceda en el mundo. Es una libertad interna, una libertad que solo puede surgir cuando el ego ha sido trascendido, cuando ya no hay un yo que necesite controlarlo todo, que necesite ser el centro de todo. El despierto vive en el mundo, pero no es del mundo. Puede participar en la vida cotidiana, puede tener posesiones, puede interactuar con los demás, pero siempre desde un lugar de no apego, de no identificación. No está atrapado en las dinámicas del ego, en los juegos de poder, en las luchas por el control. Simplemente fluye con la vida, aceptando lo que venga, sin resistirse, sin aferrarse. Y en ese fluir encuentra una dicha que va mucho más allá de lo que el ego podría siquiera imaginar. Esta dicha no es algo que puedas buscar, no es algo que puedas alcanzar mediante el esfuerzo o la disciplina. Es algo que surge espontáneamente cuando dejas de resistirte a la vida, cuando dejas de intentar controlar todo, cuando permites que la realidad sea tal como es. Y cuando esto sucede, te das cuenta de que no hay nada que temer, no hay nada que perder, porque en el fondo nunca hubo un yo que pudiera perder algo. Esa es la paradoja de la iluminación. Cuando te conviertes en nadie, cuando dejas de existir como un individuo separado, es cuando realmente empiezas a vivir. Es entonces cuando descubres la verdadera plenitud, una plenitud que no depende de lo que tienes o de lo que haces, sino de lo que eres en lo más profundo de tu ser. Y en ese ser no hay separación entre tú y el resto del universo. Todo es uno, todo es amor. Esta comprensión no es algo que puedas forzar. No puedes hacer que suceda a través de la voluntad o la determinación. Solo puedes permitir que suceda. Solo puedes abrirte a la posibilidad de ver más allá de las limitaciones del ego. Y cuando lo haces, cuando permites que la realidad se revele tal como es, descubres que no hay necesidad de buscar nada más. Todo lo que siempre has estado buscando ya está aquí, en este momento presente. Solo necesitas verlo. Solo necesitas estar lo suficientemente en silencio como para percibirlo. Porque en ese silencio, en esa quietud, está la clave de la verdadera libertad, de la verdadera plenitud, del verdadero amor.